Buenas noches. Este es mi hijo amado. Así se llama este estudio de hoy que voy a grabar para ustedes, hermanos. Tomando la escritura de Génesis capítulo 15, verso 18. Buenas tardes, noches o días, hermanos amados. Dios nuestro Padre, Creador y Redentor, les bendiga con toda bendición espiritual y material desde su trono, y hay en gracia delante de Él, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús, quien se dio como ofrenda una vez y para siempre, librándonos del pecado y de la muerte segunda. A Él sea toda gloria y honor por la eternidad. Amén. Bien, hoy llamaremos este estudio o predicación, este es mi hijo amado. Y tomamos como base de este estudio el Génesis, el capítulo 22, versos del 15 al 18. Me equivoqué ahorita al principio, no es Génesis capítulo 15, sino 22. Y los capítulos son del 15 al 18. Amén. Bien, y dice así, esto es palabra de Dios. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Como podemos ver, Abraham amaba a Dios, y él, Dios mismo, le pidió que le diera a su hijo único, sacrificándolo como si fuera un cordero. Dios, nuestro Señor, no pide eso. Nunca lo hizo antes, no, ni lo hará nunca más. Pero eso prefiguraba al Hijo de Dios, que sería el Cordero de Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 28 al 34. Y dice así, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Ve, Hijo único de Dios, unigénito, que sería sacrificado por nuestros pecados una vez para siempre, como el cordero que, según la ley, debiera sacrificarse cada año, según Levíticos, en la ley, según Levíticos capítulo 4, versos del 32 al 34, y dice, y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá,
y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüelle el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Amén. Esto era por el pecado de los sacerdotes, que fuera hembra, pero que fuera cordero macho era por todos. Esto sería por los pecados de cada familia. ¿Ven? Es sencillo de entender. Bien, si Dios estaba dispuesto a sacrificar su hijo, debiera encontrar a un hombre que creyera eso o ese sacrificio. Si nadie creía en Dios ni en el sacrificio, pues no serviría para nada. Sacrificar a nada. Y me refiero al sacrificio de Jesús nuestro Señor. Pues de él dijo el profeta Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado de todas las familias del mundo. ¿Entienden? No dice así, de todas las familias, pero el mundo está lleno de familias y naciones de familias, ¿verdad? Por eso Dios necesitaba de uno que le creyera de verdad y le amara tanto como Él nos ama. Este uno fue a Abraham. ¿Ve? Por eso le pidió el sacrificio de su hijo a Abraham, para probar si era digno de confiar la bendición del mundo por medio de él, o sea, su simiente. Yo espero que entienda bien esto, porque ahora que hablamos de simiente, es necesario saber quién es y por qué. ¿Por qué es la simiente de Abraham? Y aquí me voy a meter en un problema y no quisiera hacerlo, por causa de los creyentes que no entienden la verdad cruda, la realidad probada por Dios. El profeta de nuestro tiempo, William Marion Branham, lo sabía y entendía bien, pero no podía explicarlo, claro, en su tiempo, pues lo hubieran rechazado mucho antes del mensaje llamado la simiente de la serpiente. Mire cómo él decía: póngase su casco espiritual y crea lo que Dios dice. No importa quién más dijo de otra manera, porque usted no sabe por qué un profeta dice algo diferente a como usted lo creyó o lo escuchó. Es porque eso otro en tiempo más adelantado y lo explica de otra forma y le da la revelación real, o sea, completa de tal cosa. Entonces usted dice como los fariseos: sí, bueno, pero Moisés dijo, el profeta de la hora dijo. ¿Ve? Pero no es que Moisés no supiera la verdad. Él dijo algo que es real, pero no explicó todo, solo lo necesario. Cuando el Señor Jesús vino, ellos le rebatían todo diciendo: Moisés dijo, Moisés ordenó. Sí, era para el tiempo de Moisés, y quien no lo creyera estaba muerto. Pero ahora lo que decía Jesús era más alto, más espiritual, más alto espiritualmente que lo que dijo Moisés. No diferente, sino más alto, más espiritual. Mateo capítulo 5, versos del 17 al 29, dice el Señor: no piensen que he venido para abrogar la ley, esto es, para eliminar o quitar la ley o los profetas. No he venido para rebatir, abrogar, quitar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ve, la ley sigue vigente para los que la quieran llevar a cabo. Dice: hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que, si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de Dios, no entrarían en el reino de los cielos. Oyeron que fue dicho a los antiguos en la ley: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable del juicio.
Y cualquiera que diga necio o raca a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, tarugo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, la cuarta parte de un denario. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, por esto mismo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Así que es más alto para su tiempo y el nuestro también, ¿ved? No es que, el Señor vino a quitar la ley y ya no. Vino a ponerlo más difícil todavía. Más espiritual, más alto. Pero es la misma cosa. No que el Señor quitó la ley, sino que la cumplió. Y la cumplió porque nosotros no podíamos cumplirla. Vean, le explico una cosa que está aquí. Dice el Señor, porque de cierto les digo, dice, no he venido para abrogar ni para cumplir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. ¿Todo qué? Pues todo el mandamiento de la ley. ¿Y cuándo pasó eso? Cuando el Señor Jesús lo cumplió. Pero Él nos dejó algo más atravesado con nosotros. Bajo la gracia. Sí, bajo la gracia. Y es que así es porque la gracia es mayor que la ley. Y no lo digo yo. Lo dijo el mismo Señor. Así que es más alto para su tiempo y el nuestro, ¿ve? Y quien no creyó en Jesús está muerto. ¿Entiende? Lo de Moisés era para llevarlos a su tierra con leyes que hasta hoy el mundo entero tiene muchas de ellas como ley en su nación, en sus constituciones. Pero la ley de Jesús es ley eterna, para siempre y para vivos, no para muertos. ¿Entiende? Si entendieron, les felicito. Ustedes creen en Dios. Si no, qué lástima. Ustedes creen al hombre, un profeta, es un hombre, que hace y dice lo que Dios le ordena. Y como Dios no se equivoca ni miente, por eso se escribió, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Entonces corresponde a Dios la verdad. Un profeta puede equivocarse o decir otra cosa. Y si Dios le dijo, di eso, y nada más, no explique, solo di eso, el profeta lo dice. Entonces todo hombre se agarra de eso como un todo y dice, así es, porque el profeta lo dijo, yo lo creo, porque Dios lo habló, correcto. Pero no sabe que Dios dijo, sella eso y no lo digas. Si Dios dice, sella eso y no lo digas, el profeta solo dirá lo que le fue dicho y no dará más explicación de eso. ¿Entiende? Pues oigamos a Dios. El profeta que dijo esto, de lo que haremos referencia, explicó la simiente de la serpiente perfectamente, pero no la de Abraham. Solo dijo que la simiente de Abraham era el Señor Jesús. Y la única referencia que da es que Dios dijo simiente, no simientes, y eso es correcto. Y bien, hasta hoy usted ha creído eso, tal y cual, y ha hecho bien. Pues bien, hermanos, William Branham, el profeta, no explicó eso por una buena razón. Esa explicación no era para su tiempo. Y él dijo, vendrá uno que les dará duro a las mujeres.
¿Está usted de acuerdo que él dijo eso? Bien, ¿qué es darles duro? Es golpear su doctrina. De las mujeres, se preguntará usted, ¿doctrina de las mujeres? Sí. ¿Qué es una mujer en la Biblia para un profeta? ¿No es una iglesia? Piénselo. Pues claro que sí. Bien, usted sabe que de cada mensajero fueron saliendo iglesias, más la original. Religiones, líneas que se agarraron de la doctrina del mensajero, más que de las de Dios. Pero ese profeta, con mucha claridad y repetidamente dijo, en muchos mensajes, si tiene dudas, vaya a la Biblia, pues ella es el plan original de la casa que usted está construyendo, su casa, su fe, su salvación. Él nunca dijo primero venga el mensaje, es primero la palabra de Dios. Y de esa palabra viene el mensaje, que es la revelación de la palabra. ¿Qué es primero? ¿La Biblia o el mensaje? La Biblia, de ella sale el mensaje y se coteja con la palabra, o sea, coteja quiere decir se compara, a ver si es verdad el mensaje con la palabra de Dios, la Biblia. Jesús nuestro Señor en cada controversia iba a los libros, los llevaba a los libros de los profetas. No que iban corriendo por un libro, no. El Señor Jesús se sabía todo lo que habían dicho los profetas y los mandaba a los profetas. Decía, tal profeta dijo esto, o pues esto fue dicho por un profeta. Así los llevaba hacia atrás. ¿A dónde? A los profetas, a la Biblia, aún contra los religiosos. Vamos a ver una de estas. En Mateo 19, del 3 al 11 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿es lícito al hombre, o sea, es legal al hombre, repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, ve, que está citando Génesis, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. Está citando Génesis. Dice, y se unirá a su mujer. Esto según Génesis lo dijo Adán. ¿Ve? Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Pero en el principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Está hablando de los hombres, no las mujeres. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, no todos son capaces de entender esto, sino aquellos a quienes les es dado. ¿Entendió usted eso? No todos son capaces. Hoy, bueno, podría extenderme allí diciendo lo que hacen los religiosos, cómo castigan a las mujeres. Y me estoy refiriendo a las mujeres, no a las iglesias. Con estas cosas de casamiento y divorcio. Ay Dios, cuánta injusticia hacen. Vea usted, como les decía los fariseos y religiosos de su tiempo, ustedes yerran porque desconocen las escrituras. Si puede entenderlo, dice, porque a ustedes no les es dado entender esto. En otra parte les dice, ustedes escudriñan, estudian las escrituras porque creen que en ellas encuentran la vida. Y ellas hablan de mí y no creen. ¿Ve? ¿Satanás les citó las escrituras? ¿Sí o no?
Claro, pero lo hizo sin el conocimiento espiritual de ellas. ¿Entiende? ¿Y por qué alego yo tanto antes de decir de qué se trata? Es porque no quiero que se espanten de lo que diré. Ahora, Jesús nuestro Señor solo fue la parte más importante de la simiente de Abraham. Él fue solo simiente espiritual. Y aquí me detengo para que reflexionen un poquito. Él fue solo simiente espiritual, no carnal, pero fue el principio de la simiente carnal de Abraham. No sé si puedan entender esto, pero voy a tratar de explicarlo. Puedo darles todas las escrituras de cuanto he dicho, pero esto haría este estudio muy largo. Así que me centraré solo a esto. Vamos a leer Génesis el capítulo 3, versos del 13 al 14. Dice: Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Como usted ve, ahí se habla de una simiente. O sea, no puse y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. No sé si está allí mismo en el 14 o sigue en el 15, pero me parece que dice allí. Usted lea más adelantito y dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Me parece que es el verso 15. Como usted ve ahí, se habla de una simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Bien, veamos qué es una simiente. Una simiente es una semilla. Ejemplo, la simiente del trigo es un grano de trigo que tiene la vida del trigo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué sería la simiente de la serpiente? Pues un gen o un grano, se puede decir así, un germen o gen o grano que tiene la vida de la serpiente. Génesis quiere decir granero o germinación, principio de vida, de toda vida. Así que la simiente de la serpiente o ser pensante vino de ahí, de un germen con vida, del ser pensante, no de un reptil. Recuerde que Dios lo convirtió en reptante o víbora, como usted la llama, pero es y fue diferente. No era un reptil, era una bestia, un ser con las mismas características que fue hecho Adán. Y este ser no labraba la tierra, sino solo destruía, comía y se mudaba donde hubiera más que depredar. Y era astuto, más que todas las bestias de la tierra. Así dice la Biblia. No más que todas las víboras, sino más que todas las bestias. Bien, no daré más detalles. Simplemente yo creo que son suficientes de esa simiente. Ahora, veamos la simiente de la mujer. La simiente de Eva, siendo que ella misma era de la simiente de Adán, ella no podía ser la portadora o productora de la simiente de la mujer. La mujer no tiene simiente. En ella no estaba la semilla. La semilla está en el hombre, no en la mujer. La mujer prefigura la tierra y el hombre prefigura la semilla. Se siembra la semilla en la tierra y nace otras semillas. De una semilla nacen varias semillas. Esos son los hijos de esa semilla. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Es muy simple entender eso. Así que la semilla estaba en Adán, no en Eva. Sin embargo, los hijos serían de la mujer, hasta el último de esa simiente en lo carnal.
simiente de la mujer. Ahora piense, ¿qué era ella? Ella era la esposa del primer hijo carnal de Dios, Adán. ¿Por qué hijo carnal de Dios? Porque Dios lo creó, Dios lo hizo con sus manos. No lo germinó, lo hizo con sus manos. Sí. Bien. Adán, pues, dice, el primer hijo de Dios, Adán, pues ella estaba supuesta a ser la madre de la simiente espiritual de Dios, del Hijo de Dios. La iglesia, la novia, la Biblia habla de eso en Apocalipsis 12, una mujer a punto de dar a luz al Hijo de Dios, ¿ve? La novia de Cristo. Y fue arrebatado este hijo para Dios porque el dragón quería tragarlo en cuanto nazca, ¿cierto? Bien, pues Dios dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Bien, si así fue, el Señor Jesús fue esa simiente, pues Él bendijo a todas las naciones, pero no fue enviado a todas las naciones, sino a Israel. Nada más. Él no anduvo en todas las naciones. Ahora, cheque. Vea usted la escritura de Mateo capítulo 2, verso 6, y dice, un profeta dice esto, y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá. Está hablando de Judá, está hablando de Israel. Porque de ti saldrá un guiador que pastoreará, ¿a quién? A mi pueblo Israel. ¿Ve? No dice al mundo, dice a mi pueblo Israel. Como ven, ahí dice claramente Dios que Él pastoreará a mi pueblo, y solo Israel era el pueblo de Dios. Luego en Mateo 10:5, Mateo capítulo 10, versos 5 al 6 dice, a estos 12 envió Jesús dándoles las siguientes instrucciones. No vayan por camino de gentiles, o sea, no salgan de Israel, ni entren en la ciudad de los samaritanos, ¿ve? Sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaba haciendo el Señor Jesús, pastoreando a su pueblo Israel. Podemos entender con esto que Jesús nuestro Señor cumplió cabalmente con ese mandamiento de ser pastor del pueblo de Dios. Y Él mandó a los apóstoles a hacer lo mismo, ir primero a todo Israel. Pero después que Israel los rechaza, dice el Señor, vayan a todo el mundo. Vea usted Mateo 28, 18, 20. Y dice ahí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por esto mismo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y he aquí, y miren, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ve?